Como vemos, hay una serie, hay una concatenación de actos que van a acabar provocando la potencia, en este caso. El acto y la potencia. Continuamos. Esto ya no es tanto mundo exterior, esto ya es más un concepto de cómo funcionan las cosas, ¿vale? Acto y potencia es un concepto aristotélico en el que habla sobre cómo una esencia puede transformarse en otra esencia a través de una concatenación de hechos. Por poner un ejemplo, me encanta poner ejemplos de lo mundano porque es que además la filosofía, la ciencia, la magia y todo se basa en la observación de la propia naturaleza. Observando la naturaleza puedes hacer símiles, por simpatía que se llama, sobre cómo funcionan otros aspectos pues más abstractos, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en la naturaleza. ¿Qué es el acto y qué es la potencia? La potencia, por ejemplo, sería tener lluvia. Entonces, para tener el hecho de la lluvia, deben darse una concatenación de hechos, ¿no? Pues partiendo de una base desde cero, por ejemplo, tendríamos agua congelada, en la que se aplica calor, se deshace, en la que se aplica calor, se evapora, en la que hay presiones, ese vapor sube, en la que se va condensando, en la que luego hay otro contraste de temperaturas y eso cae en forma de lluvia. Como vemos, hay una serie, hay una concatenación de actos que van a acabar provocando la potencia, en este caso una potencia lógica, que es la lluvia. Pues cuando hablamos de magia es lo mismo. Y este es un ejemplo que pongo yo de un libro que leí de Don Webb porque me encanta, y es un ejemplo que todo el mundo va a entender, y es, por ejemplo, el desear ser un jugador de básquet de la NBA. En la magia es importante ser realista. Es muy importante ser realista. Es tan importante estudiar el elemento agua, ¿no? El elemento de lo sutil, de la intuición y demás, como el elemento tierra, como el saber dónde estás ahora y cuáles son las condiciones y cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos y cómo funciona el mundo de lo físico. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido. Tu subconsciente, por ejemplo, no va a desear ser un jugador de la NBA si realmente mides 1,50 m o 1,60 m. Porque tu subconsciente, como la parte más pura y más cabal realmente de uno mismo, entiende que no tiene ni un puto sentido que tú juegues a la NBA siendo un tapón de 1,50 m. A no ser que tengas un don y seas capaz de saltar 2 metros y colgarte del aro, ¿no? Pero eso no. A ver, vamos a ser realistas. Entonces, por ahí viene el tema del acto y de la potencia. Primero tienes que ser honesto contigo mismo y entender cuál sería la secuencia que te llevaría a conseguir lo que estás buscando. En este caso, ser un jugador de básquet de la NBA. Si tú lo que quieres es formar parte de la NBA y mides 1,50 m, deberás de buscar otras alternativas y no jugar en la cancha. Quizá puede ser un técnico, quizá puede ser un entrenador, puede ser un árbitro, puede ser la mascota, puede ser un médico de campo, por ejemplo, puede ser un juez, yo qué sé, puede ser cualquier cosa que forme parte de la estructura de la NBA dentro de la propia cancha sin ser un jugador de básquet. Si tú eres lo suficientemente honesto contigo mismo para identificar tus defectos y tus virtudes, no vas a tener problema en identificar una secuencia lógica de actos que te lleven a conseguir la potencia. Por eso es importante para la magia tener dos dedos de frente, porque si sabes lo que buscas, sabrás cómo encontrar el camino. Si no, vas a andar a lo loco y seguramente no consigas lo que estás buscando y te frustres. Y las magias te salgan ranas, te salgan mal, porque obviamente esa potencia para la que necesitas un condicionamiento, por ejemplo, de a partir de 1,80 m, habrá un punto de actos en el que se trunque, en el que se rompa y no lo consigas. Y a lo mejor luego se te presenta la oportunidad de trabajar en la cancha como un árbitro y tú lo rechazas porque por tus santos cojones quieres ser jugador de básquet. Mal. Realidad, realismo, inteligencia. Aunque parezca mentira, la magia lleva de cierto estudio. Ya no estoy hablando de estudio en cuanto al dogma, en cuanto a la creencia, en cuanto al método y etcétera, etcétera, sino un estudio lógico de lo que uno quiere y cómo va a llegar a ese punto. Ser honestos consigo mismo. Y en el momento que reconoces un deseo verdadero y descartas todo el ruido, que el ruido ya te aseguro que es el 95% del deseo, estás empezando a ser honesto contigo mismo. Acto y potencia. Estudiadlo.
es importantísimo.